Bienvenido. Gracias por su colaboración. Muchísimas gracias, estimado Iván, estimados amigos de la Sociedad Peruana de Ultrasonido, de la Sociedad Latinoamericana. Es un honor para mí poder estar hoy conversando con ustedes, bueno, desde el ámbito hospitalario esta noche para comentarles acerca del mayor avance que ha tenido el ultrasonido, no solamente para la radiología, para la cardiología, para el médico emergencista, para el médico intensivista, para el médico anestesiólogo, para el médico pediatra. En realidad, ahora el monitoreo hemodinámico puede ayudarnos en las noches de guardia, en los días de guardia, desde el simple uso de un ecocardiograma transtorácico, como ustedes están viendo en imagen. Estoy con el residente viendo a un paciente, descartando una cardiopatía congénita en un niño, la herramienta más usada y seguirá siendo la más usada en todos nuestros hospitales. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sin Sí, problemas, perfecto. ¿verdad? Perfecto. Ah, perfecto, perdón. Gracias. Sí, y actualmente, como les decía, puede ser utilizado en la unidad de cuidados intensivos, no solamente pediátrico, sino que de adultos y salas de emergencia. Con respecto al ecocardiograma transesofágico, en este caso sí hay contraindicaciones más bien absolutas, en donde obviamente los pacientes que tuvieran alguna enfermedad en el esófago, algún tipo de terapia de radiación, o pacientes que han tenido algún tipo de sangrado digestivo alto, deberían de no ser utilizada esta herramienta como transesofágico y sí más bien hacérselo el monitoreo con transtorácico. Bueno, es una larga lista de cosas que nosotros debemos de tener en cuenta, pero como las más importantes es que el estudio debe ser realizado en ayunas, tiene que haber toda una ayuda por parte del equipo médico, tiene que haber enfermera, cuando se realiza, cuando hay algún paciente que tiene alguna dificultad, además de la enfermera y de las auxiliares, también incluso a veces un anestesista, como vamos a ver en las imágenes. Esto es parte de lo que tenemos que tener: una vía periférica, un saturómetro, un monitor de presión arterial, ¿no? Cuidados con la sonda de lo que vamos a introducir y todo un equipo, como pueden ver, de residentes, anestesistas, como en este caso, auxiliares. Eso es un transesofágico que tuvo que realizarse con un anestesista. Y como ven, lo más fácil, esto también es parte de lo que vamos haciendo, introduciendo la sonda por el esófago para hacer las diferentes vistas esofágicas superiores, medias y transgástricas. Y vamos a hablar de las variables a estudiar en el monitoreo. Como le digo, tanto con el ecocardiograma transtorácico con el ecocardiograma transesofágico. Las variables son de precarga, en este caso la evaluación de la presión capilar, la poscarga, como las resistencias vasculares sistémicas, también muy importante para saber qué tipo de patrón hemodinámico tiene el paciente. Y la contractilidad estudiada a través de la valoración del gasto cardíaco. Esta es la variable más importante que vamos a utilizar en nuestra valoración hemodinámica. Bien, ¿para qué nos sirven todas estas variables? Para hacer este pequeño cuadro de la clasificación de Forrester que nos permite identificar, voy a utilizar el puntero, nos permite identificar en este eje al índice cardíaco, que es una variante del gasto cardíaco indexado a la superficie corporal, que va a estar de este lado, ¿sí? En el eje de las Y, en donde el índice cardíaco, el normal o el que divide las aguas, es el 2,2, y diremos que es un patrón normal siempre y cuando el índice cardíaco sea mayor a 2,2, y en el eje de las X, en este caso, estaría la presión capilar pulmonar de 18 milímetros de mercurio. Cuando es inferior a esos 18 milímetros de mercurio, diremos que ese es el patrón normal. En el cuadrante superior derecho estaría el edema agudo de pulmón, en donde el paciente tiene un índice cardíaco. Ahora vamos a ver cómo es que se obtiene esta variable.
con un índice cardíaco por arriba de 2,2, pero con una presión capilar pulmonar arriba de los 18 milímetros de mercurio, tenemos el edema agudo de pulmón, cuyo tratamiento es totalmente diferente a los siguientes patrones que vamos a ver, ¿no? Como por ejemplo, el tratamiento sería rápidamente la ventilación no invasiva con CPAP, los diuréticos endovenosos como la furosemida y los vasodilatadores como la nitroglicerina. Sin embargo, avanzando con el cuadrante inferior derecho en su pantalla, estaría el shock cardiogénico, en donde el índice cardíaco está disminuido por debajo de 2,2 y la presión capilar pulmonar es alta por arriba de los 18 milímetros de mercurio. Fíjense que este patrón de shock cardiogénico es muy diferente el tipo de tratamiento, porque acá diría directamente vamos a la ventilación mecánica, hay que intubar al paciente, ponerle ventilación mecánica y de hacer infusión de inotrópicos, de preferencia inotrópicos que no sean en dosis de vasoconstricción. Repito, de preferencia inotrópicos que no sean vasoconstrictores. ¿Sí? Ahora les voy a explicar por qué. Como ven, el ultrasonido y su monitoreo va a dividir no solamente las aguas, sino que va a ayudar al médico que está en la emergencia, al médico que está en la unidad de cuidados intensivos, incluso en el intraoperatorio también, ¿no? En este caso, fíjense que, por ejemplo, el cuadrante inferior del lado izquierdo, en donde está el shock hipovolémico, tiene un índice cardíaco de 2,2, ¿no? Por debajo del 2,2, pero con una presión capilar pulmonar menor a los 18 milímetros de mercurio, tenemos el shock hipovolémico. En este caso, evidentemente, también es importante porque ese shock hipovolémico se va a beneficiar de la infusión de hacer hidratación endovenosa, reponer sangre, incluso también el infarto del ventrículo derecho, que en ese caso también se beneficia no solamente de, evidentemente, aportar volumen, sino poner inotrópicos como la dopamina, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacemos en nuestra práctica diaria con respecto al ecocardiograma transtorácico? Fíjense que la figura nos muestra cómo debemos de ir a las vistas. Actualmente les decía que ya no son solamente los cardiólogos los que pueden hacer este monitoreo hemodinámico, así que con vistas muy fáciles y con posiciones muy sencillas, obtenemos un monitoreo muy simple, incluso en la sala de emergencias, y es muy fácil. Cada vista, en este caso la vista apical, fíjense que acá estamos con el traductor en la vista. Fíjense que ponemos un Doppler pulsado, ya tenemos cuatro cámaras, que es el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, y ponemos un Doppler pulsado a nivel de la válvula mitral, ¿no? Vista apical, cuatro cámaras, usando el Doppler pulsado para evaluar la válvula mitral, y luego Doppler tisular para el anillo lateral. Esto que evalúa lo que es la presión capilar pulmonar, vamos a ver lo siguiente. Fíjense que primero el Doppler pulsado nos va a dar un patrón de llenado diastólico, que esta es la onda E y esta es la onda A, y luego cuando hacemos el Doppler tisular, obtenemos las mismas variantes, nada más que evaluando a las velocidades en el tejido, en este caso del anillo lateral y del anillo septal. Fíjense que en este caso es una paciente de 69 años hipertensa, con una internación previa por un episodio de fibrilación auricular paroxística. Ahora, ¿qué es lo que nos aporta? En este caso es una paciente que está con una buena relación E-mitral-E del anillo. E con respecto al Doppler pulsado de la mitral y el otro, el E más pequeño de esta relación, que sería el E tisular, en este caso 7,4. Ahora vamos a ver los valores normales. Con esto nosotros podemos definir si el paciente tiene o no tiene una elevación de la presión capilar pulmonar, lo que es lo que nos habla de la precarga. Fíjense que esta es la forma de evaluarlo. Y nosotros con esa relación decimos que una relación de E mitral, E del anillo menor a 8 es normal, anormal entre 8 y 15 y una presión capilar pulmonar elevada cuando esta relación es mayor a 15, ¿no? ¿Cómo es que se obtiene la presión capilar pulmonar? Con una ecuación muy sencilla en donde multiplicamos esta relación EE por 1,24 y lo sumamos a 1,9 y con eso obtenemos, con la fórmula de Nugget, tenemos
a la presión capilar pulmonar. Si además lo necesitáramos hacer, o el paciente no tuviera una buena ventana ultrasónica y tuviéramos la necesidad de hacer un trastorno esofágico, como están viendo en la imagen, en este caso estamos en una vista esofágica media y estamos poniendo un Doppler pulsado en la mitral, en este caso se ve en 4 cámaras, como ven acá, y el pulsado sobre la mitral nos va a permitir ver también una evaluación de la precarga con el tisular. Como ven, al ser un transesofágico, todas las imágenes están al revés con respecto al Doppler pulsado y también con respecto al Doppler tisular. Pero la relación en este caso, fíjense que es un promedio de 18 y habíamos dicho que anormal era por arriba de 15. En este caso es un paciente que tiene una precarga muy elevada, al cual se va a beneficiar, evidentemente, de disminuir el aporte y de darle diuréticos endovenosos. Fíjense qué interesante. Con respecto al gasto cardíaco, que también se puede hacer, evidentemente, desde un paraesternal, desde un transtorácico, un simple transtorácico. Vean cómo está colocado el transductor, ¿sí? En una vista paraesternal, en este caso un eje largo, en donde podemos obtener el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es lo que estamos haciendo en este lado para hacer la medición, y luego, al tener este diámetro del tracto de salida, con ello vamos a poder calcular el área del tracto de salida por la fórmula con la cual nosotros decimos que ese diámetro dividido, ¿sí?, a la mitad sería el radio y luego, evidentemente, cuando tenemos área del tracto de salida sería pi por radio al cuadrado. Utilizamos el Doppler pulsado en 5 cámaras, ponemos el Doppler pulsado y obtenemos un BTI, que sería una integral de velocidad de las velocidades que tenemos justamente en el tracto de salida. Esto, que es el volumen sistólico, multiplicado por la frecuencia cardíaca, nos va a dar el gasto cardíaco. Cuando decimos que el gasto cardíaco se divide contra la superficie corporal del paciente, vemos que tenemos el índice cardíaco. En este caso estamos haciendo un transesofágico y en la vista esofágica media, como pueden ver a 120 grados, también podemos obtener la vista donde podemos medir el tracto de salida. En este caso es un paciente que tiene una colocación de una prótesis biológica en posición aórtica. También es importante saber en ellos qué tipo de gasto, con qué tipo de gasto cardíaco lo estamos entregando a la unidad de cuidados intensivos. Y entonces esto es en el intraoperatorio, ¿no? Ya hemos terminado, ya se colocó la prótesis y estamos a punto de dejar al paciente en la unidad de cuidados intensivos. Entonces es importante como mágico un Doppler pulsado para evaluar el tracto de salida, ¿sí? Y un Doppler continuo para evaluar la prótesis. También la estimación de la presión en la aurícula derecha es muy importante. No solamente desde el transtorácico se utiliza una vista que se llama vista subcostal. ¿Para qué? Para ver a la cava inferior y cómo es que se colapsa, los diámetros de esa cava y cómo se colapsa durante la inspiración para tener una idea de cuál es la presión, estimar la presión de la aurícula derecha en 5, 10, 15 o 20 milímetros de mercurio según sean los diámetros de esa cava y la colapsabilidad con respecto a la inspiración. También, si estamos haciendo un trance esofágico, podríamos hacer exactamente lo mismo, en este caso mucho mejor, porque también podríamos ver no solamente la cava superior, sino que también la cava inferior. Les hablé de patrones hemodinámicos y les hablé de monitoreo y entonces utilizamos una simple calculadora que está presente en en todas las aplicaciones de nuestros celulares y entonces podemos poner, como estoy haciendo en este caso, la presión arterial, la presión arterial media, fíjense que en este caso vamos a definirla como 60, en aurícula derecha, en este caso 15 milímetros de mercurio, y en este caso un gasto cardíaco de 7, y fíjense que cuando hacemos esta cuenta, tenemos un gasto cardíaco elevado, un paciente que está con una presión arterial media baja,
una capilar, perdón, una presión aurícula derecha que está en 15 y tenemos una resistencia vascular sistémica baja en 513 dinas. ¿Qué es esto? Este es el patrón séptico, cuyo tratamiento es evidentemente los vasoconstrictores, los sinotrópicos vasoconstrictores, ¿no? Como la noradrenalina, y la hidratación endovenosa, que sí puede ser el tratamiento óptimo para ese tipo de pacientes, siempre y cuando la capilar esté bien y por debajo de 18 milímetros de mercurio, evaluado por el Doppler pulsado sobre la mitral y el Doppler tisular sobre el anillo lateral. Ahora, cuando hablamos de los pacientes que tienen un patrón en shock cardiogénico, fíjense que en este caso es muy bonito, en este caso la presión arterial media es de 60, la presión estimada en la aurícula derecha sería de 10 y el gasto cardíaco está disminuido, está en 3 latidos, 3 litros por minuto, 3 litros por minuto. En este caso utilizamos gasto cardíaco y no índice, y entonces tenemos una resistencia de 1332 tinas. Este tipo de pacientes con una resistencia tan alta, un shock cardiogénico, en donde se caracteriza por tener un índice cardíaco bajo, resistencias altas, eh, se va a beneficiar más de inotrópicos como la dobutamina, la dopamina y la ventilación mecánica. Muy simple, muy fácil de hacer y evidentemente con la herramienta más a la mano de todos los especialistas que están, no solamente de guardia, sino que también en su práctica diaria con el paciente que está ya sea en el consultorio. El transesofágico en este caso también nos permitiría, en este caso, como están viendo, ver y evaluar al paciente que en este caso tiene una prótesis biológica y ver si, qué condiciones tiene, si está normofuncionante o si tiene mismatch o si tiene alguna complicación antes de entregar al paciente a la unidad de cuidados intensivos. También es posible ver la función sistólica. La mayor parte del monitoreo hemodinámico no requiere, repito, y hago énfasis en esto, no es necesario la función sistólica en el paciente durante el monitoreo hemodinámico. Es mucho más sensible y específico el gasto cardíaco y el índice. No esmerarse en darle la fracción de eyección ni al intervencionista, ni al intensivista ni al intensivista pediátrico. La motilidad sí es importante porque evidentemente si durante el intraoperatorio, cuando están ustedes haciendo el monitoreo, hay una alteración de motilidad que puede ser consecuencia del paso de burbujas durante la cirugía, es importante que se lo digan al cirujano cardiovascular. Como están viendo, en este caso están viendo la motilidad en eje corto, ¿sí? Desde vistas del transesofágico en donde nosotros podemos evaluar también la motilidad parietal. Y finalmente la evaluación de la función del ventrículo derecho, que también es importante, no solamente lo que están viendo aquí a la izquierda, en donde están viendo el TAPSE desde un transtorácico, y a su derecha están viendo el transesofágico de un ventrículo derecho, y entonces en una vista esofágica media, ustedes también están viendo de este lado, acá estaría la aurícula derecha y el ventrículo derecho, cómo está disminuido en este caso la motilidad de ese ventrículo derecho. El TAPSE es la excursión del anillo tricuspidio, es muy sencillo, se traza un modo M contra la excursión del anillo tricuspidio y entonces si es normal, en este caso un TAPSE de 1,6 hacia arriba, es bueno, pero si en caso es igual o menor a 1,6, diremos que la función de ese ventrículo derecho está disminuido. Así que con parámetros muy sencillos, realmente podemos dar toda una evaluación hemodinámica completa, no solamente al médico emergencista, al cardiólogo, al radiólogo, al pediatra, incluso el anestesista también puede hacerlo, evidentemente. Y entonces es el monitoreo por ultrasonido que puede ser realizado en estas salas que estuvimos conversando, realizado por los especialistas que estuvimos conversando también, y es importante que todos sepamos por qué es que se hace el monitoreo, para guiar no solamente el diagnóstico, sino también el tratamiento.
Y con esto quería despedirme y agradecerle su amable atención. Muchísimas gracias